En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, del verso 12 al 19. En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles: Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había ahí un numeroso grupo de discípulos suyos y una cantidad de gente procediente de toda Judea y de Jerusalén, y también de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido para oírlo, para que lo sanara de sus enfermedades. También los atormentados por espíritus malos recibían curación. Por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que lo sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús llama a los suyos, y es por eso que le damos la cordial bienvenida a todos ustedes, católicos y no católicos, hermanos y amigos en la fe. Le damos la cordial bienvenida en este maravilloso día y agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos permite nuevamente de estar con ustedes para fortalecer nuestra fe. Y por eso les pedimos a ustedes que nos escuchan, que nos siguen a través de este canal, pedimos de su ayuda en la oración para que nuestra fe no se debilite. Le pedimos a ustedes que nos ayuden en sus oraciones, pidiendo a Dios por su servidor, para que cada día nos dé esa fuerza de continuar la tarea que hoy el Señor le hace entrega a los suyos. Jesús llama a los suyos para que estuvieran con Él, para enseñarlos, para prepararlos y luego para enviarlos a predicar. En estos 12 que Jesús elige, no existe el nombre de una mujer. Y por lo tanto, en el mundo existen personas que se ponen el título de pastora, pero que aquí cuando Jesús elige, llama a los suyos, no aparece el nombre de una mujer. Entonces, por lo tanto, para poder predicar, para poder anunciar el Evangelio, necesitamos ser enviados, ser preparados para ir a predicar. Aquí el Señor nos enseña de 12 que ellos eran personas pecadores, no eran perfectos, eran pecadores, y todos ellos, a pesar que estuvieron con el mejor maestro, a pesar que estuvieron con él, aún así lo fallaron. ¿Sí? Judas lo traicionó, Pedro lo negó y los demás lo abandonaron. Y es por eso que nosotros cada día nos fortalecemos de la palabra, del alimento espiritual, porque si ellos que estuvieron con el Maestro, ellos fallaron, ¿quiénes somos nosotros para no tener errores, para no tener defectos? ¿Quiénes somos nosotros? Somos pecadores, no somos perfectos, pero pedimos a Dios cada día que nos alimente de su palabra, pedimos a Dios cada día que nos dé esa fuerza para poder caminar en este mundo, que es un mundo donde cada día trata de destruir al verdadero cristiano. Y hoy Jesús lo dice, que antes de elegir él a sus discípulos, de llamar él a sus discípulos,
sube a un cerro a orar. Va a hacer oración con él. ¿Qué quiere decir el cerro? El cerro es el que está más cerca del cielo. Y subir al cerro quiere decir que la oración nos acerca más a Dios. Y que antes de hacer cualquier cosa, primero tenemos que pedir a Dios ese permiso, tenemos que ponernos en las manos de Dios. Hay gente que cree en Dios, que son cristianos, pero que no se acuerdan, no le dan gracias a Dios por todo. San Lucas capítulo 6 del verso 12 al 19 dice: en aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Antes de elegir, pide el Señor a su Padre, va a platicar con Él. Eso es lo que nosotros muchas veces hemos descuidado, hemos abandonado la oración, ¿sí? Por eso hoy el Señor nos dice que a pesar de que ellos estuvieron con Él, con el mejor maestro, lo traicionaron, ¿sí? Y es por eso que hoy el Señor nos llama, nos invita a perfeccionar nuestra vida. O sea que nadie era perfecto y nadie es perfecto en esta vida. San Marcos capítulo 3 verso 13 lo dice, que Él llamó a los suyos para que estuvieran con Él. San Lucas dice que les dio el nombre de apóstoles. En San Marcos 3:3 el Señor los llama, el Señor los elige. Y por eso el Señor es claro en decir, claro el Señor en enseñar. En San Juan, en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 15, en su verso 16, dice el Señor: ustedes no me eligieron a mí, dice, ¿sí? San Juan 15:16 dice: ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. El Señor nos ha elegido. Nosotros no hemos agarrado la Biblia, un capítulo, un versículo, y ir a enseñar a los demás. No. El Señor nos llama, nos elige, nos escoge, nos prepara. Por eso dice: he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener esa preparación. Tenemos que ser elegidos en el ministerio. No todo aquel que quiere predicar lo puede hacer, sino que tenemos que ser elegidos por el Señor. Marcos 3:13 lo dice. Y San Lucas 15:16 dice: ustedes no me eligieron a mí. Por eso el Señor hoy nos enseña que debemos prepararnos. Dice Hechos capítulo 6, verso 2. Dice que no es correcto que nosotros descuidemos, abandonemos la palabra de Dios por hacernos cargo de otras cosas. Hay personas que se han quedado, hay personas que han abandonado. Y por eso el Señor quiere que nosotros nos ayudemos unos con otros. Por eso al inicio les decía que nos ayuden en la oración para que nuestra fe no se debilite, para que nuestra fe no quede abajo, sino que para que el Señor cada día nos ayude en este ministerio, en compartir, en alimentarnos de la palabra unos con otros, ¿sí? Y por eso el Señor dice en el capítulo 8, en el verso 11, San Lucas 8:11, lo dice, que por qué nosotros tenemos que orar unos con otros, por qué nosotros tenemos que pedir a Dios, ¿sí? Porque el diablo viene y arranca la palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios, que es sembrada en nosotros, es sembrada en nuestro corazón. Y por eso esta parábola que el Señor nos dice, San Lucas 8:11, nos dice de esta manera. Oiga cómo lo dice: aprendan lo que significa esta comparación. Es una comparación.
La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón. Eso es lo que hace el enemigo, eso es lo que hace Satanás. Tratar de arrancar la palabra sembrada en nosotros. Por eso pone esta comparación de la semilla, ¿sí? Dice, los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Ese es el trabajo de Satanás. Entonces, por eso no podemos descuidar la palabra de Dios. No podemos abandonar ese alimento espiritual que el Señor cada día nos lo da para ir fortaleciendo nuestra fe y para fortalecer la fe de muchas personas que quieran escuchar, que quieran aprender, como hoy nosotros lo estamos haciendo, que es necesario acercarnos y estar con Dios en la oración. Jesús lo dice en su palabra. Dice que Él subió al cerro para orar, para hablar con Dios. Y eso es lo que hoy el Señor nos dice. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que está pendiente. Hay un enemigo que quiere arrancar en ustedes y en mí esta semilla que hemos recibido, a la cual nos alimentamos todos los días. Por eso dice, no quiere que crean y se salven. Lo que cayó sobre la roca son los que al escuchar la palabra la acogen con alegría, pero no tiene raíz, no creen más que por un tiempo y fallan en la hora de la prueba. Todos vamos a ser probados, todos vamos a pasar esa prueba. Y el Señor nos invita a que si nosotros vamos a pagarlo todo, que sea aquí en esta vida. El Señor nos invita a que nosotros nos preparemos para que cuando Él venga nos encuentre listos, nos encuentre confesados, nos encuentre en comunicación con nuestros hermanos, con aquellos que no creen, con aquellos que no nos quieren ver. El Señor quiere que nosotros nos encontremos confesados, preparados, para luego partir con Él. Entonces, por eso dice, la palabra de Dios dice, lo que cayó entre espinos son los que han escuchado, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida los ahogan mientras van caminando. Las preocupaciones, dice, las riquezas. Recuerde usted que Judas traicionó a Jesús por el dinero, por la riqueza, porque quería tener y vendió al Señor. Y que después se arrepintió y fue y se quitó la vida, colgándose. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Es de que cada día los vicios, nuestras malas actitudes, cada día nos va llevando más al pecado, al sufrimiento. Este es uno de los ejemplos que nos dice la palabra de Dios, que Judas se preocupó por la riqueza y no le importó vender al Señor. Por eso dice, la riqueza y los placeres de la vida los ahogan mientras van caminando y no llegan a madurar. Y lo que cae en tierra buena son los que reciben la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y perseveran, dan fruto. Por eso es que la invitación es a que nosotros nos acerquemos a Dios. ¿Cómo entró Satanás? A través del alimento. Entró Satanás con Judas. Y eso lo dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 13. San Juan capítulo 13, en su verso 2, dice de esta manera, la palabra del Señor nos lo explica, cómo entró Satanás, cómo entra Satanás en cada uno de nosotros. Oiga, dice de esta manera San Juan capítulo 13, verso 2, dice así, del 1, antes de la fiesta de Pascua,
sabiendo Jesús que le había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban comiendo la cena. El diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. El diablo ya había, dice, depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Jesús, por su parte, sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios volvería. Entonces, muchas veces hay personas que dicen, yo voy a la iglesia, a la Santa Eucaristía, me alimento del pan, del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero ¿qué pasa después? Hay muchas personas que ustedes saben que para ir y recibir la Santa Eucaristía es necesario estar limpio, es necesario estar confesados. El Señor lo dice claramente, Jesús lo dice claramente, que el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, ¿sí? En la última cena. Estaban comiendo la cena. En la comida fue en el bocado que Judas echó. Ahí entró Satanás en él. Entonces hay que tener mucho cuidado, queridos amigos, queridos hermanos, que cuando nosotros vamos y recibimos la Santa Eucaristía tenemos que estar en gracia de Dios. Porque si no, dice la palabra de Dios que en lugar de comer el cuerpo y la sangre de Cristo, comemos nuestra propia condenación. Entonces, hoy el Señor nos enseña de que Judas se arrepintió cuando traicionó al Maestro, ¿sí? Judas se arrepintió. Por eso la palabra del Señor hoy nos enseña allá en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, nos lo dice el Señor en su palabra, el arrepentimiento de Judas al cual hoy nos invita a nosotros a arrepentirnos y confesar para poder estar en gracia de Dios. Oiga cómo lo dice San Mateo 27:1, dice, al amanecer, todos los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías celebraron una reunión para decidir la manera de hacer morir a Jesús. Luego lo ataron y lo llevaron para entregárselo a Pilato, el gobernador. Cuando Judas el traidor supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los judíos, y a los jefes judíos les dijo, he pecado, ¿sí? He pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Ellos le contestaron, ¿qué nos importa eso a nosotros? Es asunto tuyo. Judas se arrepintió. Oiga bien, ¿qué nos importa a nosotros? Eso a nosotros, dice, ese es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue a ahorcarse. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas, pero dijeron, no se puede echar este dinero en el tesoro del templo porque es precio de sangre. Entonces, el Señor nos invita al arrepentimiento, a la reconciliación, a que nosotros nos preparemos porque no somos perfectos. Pero el Señor ha venido a perfeccionar, nos ha venido a llamar, nos ha venido a elegir para que así nosotros nos preparemos antes de que llegue ese día, ese momento que nos toca partir. Es así como hoy nosotros nos enseña la palabra quiénes eran los 12 y que dentro de los 12 no existe el nombre de una mujer. El Señor nos enseña que nosotros aprendamos y que no nos dejemos engañar de todos aquellos que van enseñando otra doctrina, pero que en la Biblia
dice que el llamado es de los hombres, 12 hombres, no existe una mujer, que para ir a predicar necesitamos ser elegidos por el Señor. Eso lo dice el Evangelio de San Marcos. San Marcos capítulo 3, en su verso 13. Oiga cómo lo dice el Señor. San Marcos 3:13. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Ahí está. Es el querer de Dios, el llamarlo, el prepararlo. Oiga, y se reunieron con él. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Ahí está. No eran hombres perfectos, eran pecadores, ¿sí? Y por lo tanto, hoy nosotros como pecadores que somos, el Señor nos llama, el Señor nos invita a que nos preparemos, pero en esa preparación no debemos de reconocer a Dios como el Señor, arrodillándonos a través de la oración y pidiendo a Dios que nos ayude y nos bendiga cada día. Es así como hoy le damos gracias a Dios por la oportunidad, por la vida. Le damos gracias a Dios por permitirnos dirigir a ustedes a través del Evangelio de este día, pidiéndoles a los que no se han suscrito a suscribirse, activar la campanita y dejarnos un comentario, ¿sí? ¿Qué le parece el Evangelio? Y pues es así como cada día vamos a ir nosotros aprendiendo a escudriñar las Sagradas Escrituras. Que Dios los bendiga y que Dios les conceda a cada uno de ustedes según lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.